evaluación, ¿no? Está ahí. La próxima semana vamos a hacer una evaluación pequeña de 20% para cumplir con los requisitos que a veces ponen aquí. Bueno, que todavía no los han dicho, pero bueno, para evitarme inconvenientes. Para mí es más fácil hacer un evaluativo de la semana 5 al 70%, menos trabajo. Pero a veces aquí exigen que haya una evaluación anterior. Entonces, la noche sería 20% de esa evaluación. En la semana 5, que es la semana de los exámenes, esa es la semana que está fijada por las evaluaciones. O sea que esta semana debería ser la mayoría de las evaluaciones de ustedes. Esa semana entonces haríamos una evaluación del 50%. Y el otro 30% equivale a la práctica que se realiza. Si se realiza una práctica, 30%. Si se hacen dos, 15 cada uno. Y así sucesivamente. Si son 3, y el primer corte, la suma de las 3 saldría 30%. O sea, el promedio de esas prácticas equivaldría al 30%. Eso nos daría el 100% del primer corte, que equivale al 30% de la materia. Hay un que es lunes de carnaval, que está eliminado. Perdón. Lunes y martes. Lunes y martes están eliminados. De carnaval. El diagrama que aparece allí muestra una sola entrada. Una sola entrada que es común a los dos transistores. Por lo tanto, se considera que el amplificador está conectado en modo común. En modo común porque las dos entradas son idénticas. La de Q1 y la de Q2 son idénticas. De la misma fuente. Entonces, tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, la misma fuente, no hay ninguna variación posible. Queremos determinar la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Para ello tenemos que hacer un análisis en DC, que es el cálculo de la corriente de emisor. Porque para poder hacer el modelo en AC, obligatoriamente requerimos del valor de RE. Y RE se determina mediante una ecuación que es 26 milivoltios sobre la corriente de emisor, en DC. Entonces necesitamos determinar esa corriente allí. Por lo tanto, obligatoriamente debemos hacer el modelo en DC. O sea, hacer un análisis en DC. Para hacer el análisis en DC, esto se debe cortocircuitar. Y si cortocircuitamos la fuente en DC, tanto la base de Q1 como la base de Q2 quedarían conectadas a la Tierra. O sea, quedaríamos con el mismo circuito que analizamos la vez pasada. A tierra los dos transistores, tanto Q1 como Q2. Profe, RC1, RC2. le faltó la tierra común entre las dos baterías. Esta tierra acá, Ajá, eso. para completar el circuito. Cada una de las fuentes tiene un valor de 18 voltios. 18 voltios. RC, REE, por aquí pasaría la corriente IE, Y doble IE1, y E2. IE2. No nos interesa esta vez esto, pero por aquí circulan estas corrientes. Y C1 y C2. Necesitamos calcular esto. Por lo tanto, debemos hacer un cálculo, si es directa mejor, si no, tenemos que tratar de hacer algún LKB que nos permita pasar por ahí. Base emisor. Salimos de aquí de tierra como lo hemos hecho hasta ahora en los circuitos anteriores. O el circuito anterior pasamos por el positivo de este transistor. Aquí no hay ninguna resistencia esta vez. Llegamos al nodo
y a través del nodo pasamos a través de la resistencia RE, la fuente y llegamos al punto inicial. Eso sería nuestro LKB. El LKB que permitiría determinar o tratar de determinar esta corriente de alguna forma. LKB, vamos a hacerlo todo por partes. Más voltaje base emisor. De aquí, el otro elemento que tenemos es esta resistencia. La resistencia REE por la corriente que pasa por ahí. Menos 18 igual 0. Eso nos daría el LKB de esa malla, de ese recorrido. Por definición, aquí tenemos un nodo. En ese nodo hay dos corrientes que entran y una que sale. La ecuación resultante sería Y es uno más. Y uno más igual a 10. Y el. Ajá. ¿qué relación existe entre estas dos corrientes? Que son iguales. Que son iguales. Por lo tanto, dos veces la corriente de emisor sería la corriente que pasa por la resistencia IE. Por lo tanto, podemos despejar ahí. Ahora ya tenemos esto, lo podemos sustituir acá y obtenemos el factor que queremos. Si llamamos esta ecuación 1 y esta ecuación 2, lo que hacemos es una sustitución de la ecuación 2 en la ecuación 1. El factor este tiene un valor. ¿Cuánto es? 0.7. 0.7 más REE por este factor, pero ese factor es este, ¿no? 2 y E. 2 veces IE menos 18 igual 0. Y de ahí despejamos lo que estamos buscando. IE, perdón. Negativo, pasa para el otro miembro. Positivo. Positivo. Esto es positivo, pasa para el otro miembro. Negativo. Negativo. 18 menos 0.7. Aquí, esto tiene un factor que está multiplicando, que es el valor de la resistencia y este Y el número 2. ¿correcto? Ajá. Todo esto está multiplicando esta variable, por lo tanto pasa al Pasa otro a miembro dividiendo. 2 veces IE. RE. 2 veces la RE. Tienes razón, gracias. 18 menos 0.7, 2 veces 27K. Esto nos da la corriente Y. 0,32 miliamperios. 0.32 miliamperios. Con eso calculamos R 26, ¿no? 26 milivoltios sobre 0.32 miliamperios. La 81.15. 81.15 ohmios. Y ya tenemos el factor que estamos buscando para podernos ir a nuestro modelo en AC. Para poder ir hacia el modelo en AC necesitamos ese factor. El potenciómetro, ustedes van a utilizar los dos extremos acá, pero el punto medio lo van a colocar a otra resistencia. Quiere decir que esta resistencia de un K va a quedar dividida en dos partes. Pudiese ser 500 y 500, pudiese ser 450 y 550, eso va a depender. Va a depender de algo. Como no hay la garantía de que los betas sean iguales, ustedes en el procedimiento les dicen que deben colocar un voltímetro aquí y medir el voltaje aquí y comenzar a mover este potenciómetro hasta que este voltaje sea 0 o lo más próximo a 0 posible. ¿Qué es lo que garantiza eso? Que estos dos potenciales sean iguales. Si los dos potenciales son iguales, las corrientes se van a igualar y entonces el circuito queda balanceado. Queda balanceado. Se hace precisamente porque los betas no van a ser iguales. No van a ser iguales. ¿Qué es lo que sucede si ustedes utilizan aquí un potenciómetro de 10K, por decir algo? Pero yo tengo uno de 10K, por supuesto, el circuito funcionaría. Pero ¿qué ocurriría?
que esto tendría 5K y 5K. Al entrar en la fórmula, eso nos va a hacer que la ganancia de voltaje se nos venga al piso. Y es lo más probable es que no haya ganancia de voltaje. Y la idea es que el amplificador diferencial nos dé ganancia de voltaje. Nos dé que la salida sea mayor que la entrada. Entonces, este potenciómetro no puede ser de valores altos. Tal vez máximo 2K. Que quede un K para acá y un K para acá. No pueden ser de valores altos. Tiene que ser de valor bajo, como está indicado ahí. O sea, no está indicado por querer, sino porque de pronto, ustedes puede ser que tengan una de 5K, por decir algo, ustedes pudiesen tener esto, pero para que les dé ganancia de voltaje, entonces tendrían que modificar esta resistencia. Aumentarla para que entonces el numerador suba, el numerador aumente. Y al aumentar el numerador, es muy probable que el numerador mantenga un valor más alto que el denominador para que no haya ganancia. Mientras el numerador de esa expresión sea mayor que el denominador, no hay problema. O sea, ustedes pueden hacer los cambios, simplemente que en la parte de la circuitería ustedes tendrían que colocar los valores que estarían utilizando. O sea, eso es válido. No tiene que ser algo, el circuito no es que es algo estático que tiene que ser forzadamente así, idéntico con los valores, no. Si usted tiene aquí, si por decir algo, la guía de la práctica dice aquí 9,1K, que creo que dice así, y usted tiene de 10K, puede usar las de 10K, no hay problema. La idea es que sean idénticas, o sea, que sean idénticos los valores, o lo más parecido posible. Porque igual ocurre con los valores de la resistencia, igual ocurre con este valor. Y si yo tengo una resistencia de aquí de 10 de este lado, pero aquí tengo una de 7 y una de 3, las pongo en serie, ¿no sería lo mismo que trabajar? Sería lo mismo. Okay. Mientras mantenga los valores similares, no hay problema. El problema está cuando los valores sean diferentes, pues entonces te va a desbalancear. O sea, pero o sea, como lo mi pregunta es que, o sea, yo puedo jugar con la resistencia en el sentido de que me dé igual de ambos lados, pues. Eso, el valor de la resistencia son iguales, sí. Perdón, ¿sí? Los BJT van a ser que 2N2222. O un equivalente de eso. Equivalente quiere decir que ustedes pueden, hay uno que por ahí está otro que es el, no recuerdo el número. 339, creo que es el 339. Ajá, es 3904. termina en 39, creo que es, algo así. 3904. Ajá, 3904, 3906, algo así. Uno es NPN y el otro es PNP. Sí. Pero creo que el 3904 que es equivalente al 2N2222. Equivalente al 222. Incluso hay uno que es el SG123A que también es equivalente al 2222. Son equivalentes. Y en el peor de los casos, si tienes dos NPN que sean igualitos, puedes usar. Bueno. Claro, porque al final lo que interesa es que tengan la misma numeración tratando de que sean lo más idéntico posible. Por eso le digo, no es que tengamos, por supuesto, eso va a producir algunos cambios, por lo menos con respecto a otros grupos, pero eso no importa. Mientras la práctica esté dando en función de lo que quiere, los objetivos que se quieren lograr, eso no importa, que los valores sean idénticos. Es que cuando los valores son idénticos de un grupo y otro, eso da que pensar. Eso es así. Sí, igualito que cuando los estudiantes hacen los cálculos para un informe, entonces la teoría y la práctica les da 0% de error. Después de 0% de error. Eso no existe. En analógica, en electrónica analógica es difícil. Porque cuando tú tienes aquí, por ejemplo, por los colores, como decía él, por los colores, esto tiene colores para 10K y esto tiene colores para 10K, y tú mides esta, tal vez esta te mida 950 y esta te mida, perdón, 9500 o 800 y esto te va a medir los 10.000 O los 10.100, 10.100. cosas así. Entonces siempre hay pequeñas diferencias que hacen cambiar algunos datos. ¿Puedo borrar eso? Claro. Sí. Sí. Aquí voy a tener que borrar. No hay borrar. Lo otro es que nosotros teníamos aquí o tenemos aquí una fuente o dos baterías, ¿verdad? Una fuente dual. Y las dos iban a tierra. Y como vamos a hacer un modelo en AC, esto tiene que cortocircuitarse igual que Sí, va a ser la tierra. debe cortocircuitarse. No debemos de enseñar AC porque estamos, perdón, DC porque estamos trabajando en AC. Correcto.
La que estaría vigente es esta. Y esto es lo que tendríamos que trasladar para allá. Dibujo los transistores inicialmente. Base 1, este es el colector 1 y este es el emisor 1. Acá sería colector 2, Base 2. y emisor 1. Y identificamos los componentes que aparecen ahí. Beta RE, Beta RE, beta y B. beta por IB. La corriente I de base es esta, que es la que permite controlar esta fuente. Ujú. Igual ocurre con esta. Beta y B. Esta sería beta por RE. Y por la base está circulando una corriente que se llama IB. Comenzamos entonces a dibujar lo que está aquí, que aún no hemos pasado para allá. Del emisor 1 al emisor 2 hay una conexión. Esta vez directa porque no tenemos resistencia. A excepción del pasado. RE. Quiere decir que aquí se unen estos dos. Existe un punto por aquí que por ahí llamamos A, donde aparece esta resistencia. En la parte superior de esta resistencia está conectada a ese nodo y la parte inferior está conectada a tierra. Quiere decir que aquí hay un punto que se llama A, con una resistencia conectada allí y el otro extremo en la tierra. RE. Esta resistencia entre el colector 1 y tierra. Esta resistencia entre el colector 2 y tierra. Quiere decir que esas serían las ubicaciones de esos componentes allá en el circuito. Buscamos los puntos estos. ¿Dónde están estos puntos? En el medio. En el medio. Aquí tenemos colector 1. Por un extremo debe ir una resistencia y la tierra que se llama C1. RC1. RC1. Y aquí en C2 debería ir otra resistencia conectada a tierra cuyo nombre es RC2. Dos salidas, BO1, BO1, BO2. BO2. Y batería BI que es la misma para ambos. Esta señal que está, esta que está aquí, la base 2 está conectada con la A la- base 1. Sí. O hacemos una unión por aquí o la hacemos por aquí. Por arriba. Desde la base 1 Más hasta cómodo la base así. 2. Y aquí La fuente. está la fuente. BI. Y ese es el circuito equivalente de este. Identificamos las corrientes. Esta corriente en función de IB, ¿cómo la escribo? Beta más 1 por más IB. 1 por IB. IB. Igual a esta, ¿correcto? Sí, beta más 1 por IB. Beta más 1 por IB. ¿Y por aquí estaría pasando? 2 beta más 1 por IB. 2 veces beta más 1 Por IB. Ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje se determina Salida mediante Veo. una proporción que es igual a Salida sobre entrada. Salida salida sobre- sobre entrada. En Pero- este caso de voltaje. Pero hay 2 veo. En este caso los dos veos son idénticos. O sea, tú en el de este lado y el mismo de aquel lado. Así es. Porque la alimentación es la misma para los dos. Incluso, pregunto, ¿la señal BI en B1 llega por dónde? Por Por la base. ¿Y en B2 llega por dónde? Por la base Por la también. base también. La salida
del transistor Q1 se toma ¿en dónde? En el colector. Por lo tanto, la configuración es Emisor común. emisor común. Esta que está aquí, la señal me dijeron por la base B2 y la salida se toma en el colector. ¿Cómo está conectado este? Emisor común también. Entonces la ganancia tiene que ser negativa. Por lo tanto, la ganancia tiene que ser negativa en cualquiera de los dos y es idéntica. Incluso esta señal estaría desfasada con esta a 180 grados. Sí. Y esta señal también estaría desfasada a Sería 180 el grados. resultado de una jornada. A diferencia del diferencial, que una está desfasada y la otra no. Porque uno está en el diferencial, uno está conectado a emisor común y el otro está conectado en base común. Y el base común no produce desplazamiento de fase. El único que produce desplazamiento de fase es el emisor común. Bueno, ahí sería Por fórmula, BO sería igual a qué? menos RC por beta y B. Menos RC por beta y B. O sea, buscamos acá. ¿Cuál es BO? BO es el voltaje que hay en cualquiera de estas dos salidas. Cualquiera de las dos que analicen es idéntico. Estaríamos acá. Tomemos esta. Sería la resistencia por la corriente que pasa a través de esa resistencia. ¿Cuál es la corriente que pasa a través de la resistencia? Beta y B. Por IB. Y está entrando por el terminal Negativo. Por lo tanto, el término es negativo. Recuerden lo que les dije, la ley de Ohm no proporciona signos. En cambio, cuando nosotros hacemos un LKB, nos da signos de una vez. Ajá. Pero en la ley de Ohm no, la ley de Ohm es una ecuación que relaciona dos términos a la vez y simplemente nos da un resultado. Hay que mirar el circuito para ver ¿En qué dirección en va? qué dirección va la corriente ¿En qué para sentido? poder determinar los potenciales. Y las direcciones de las corrientes, por supuesto. En este caso, entonces, esta corriente entra por el terminal negativo. Entonces sería beta y B, que es la corriente, por el valor de la resistencia que es RC. Yo decía que existía una condición para el amplificador en modo diferencial, que era que la resistencia RE tendía a infinito y se desconectaba del circuito. Eso no se realiza en el En modo modo común. común. En el modo común la resistencia permanece allí, RE. Por lo tanto, no la podemos eliminar. Está allí. Al hacer nuestro BI, nuestra ecuación de BI, veamos entonces nuestro recorrido. Tierra, BI, llegamos a este nodo, paso por esta, Beta R y B. beta RE, sigo por aquí, bajo aquí y llego a tierra. O sea, hay dos elementos o dos resistencias por las que nosotros estaríamos pasando. Beta R. Beta RE Y RE. RE. Entonces sería BI igual a lo que consume esto, o el voltaje en esta resistencia que sería beta RE por IB. Más. Es más porque este entra por el positivo, por acá entra por el positivo, ¿correcto? Esta sería la corriente que pasa a través de ella multiplicado por el valor de la resistencia. La corriente sería 2 beta más 1. 2 veces beta más 1 y B por RE. Dijimos que podíamos hacer una aproximación, que beta más 1 era aproximadamente igual A beta. ¿Cuándo? Son valores mayores. Si eso es cierto, tenemos ahí dos elementos que son comunes. Que es beta y B. Tenemos común beta y tenemos común y B. Por lo tanto, B sub I será igual. Factor común, beta y B. Por 2 veces RE más Aquí nos queda ¿qué? RE pequeña. Y aquí nos quedaría 2 veces RE. La ganancia de voltaje entonces sería igual a menos beta y B por RC sobre beta y B RE más 2 veces RE. Este cancela esta cancela esta. Menos
RC, RE más 2 veces RE. ¿Cuánto vale RC? 8.2. 8.2K. 8.2. Aquí nos quedaría RE pequeña, que dio 80 y algo. 81.15. 81. Punto 15. 81.15 ohmios más 2 veces 27. 27K. 0.15. 0.15. Menos 0.15. Eso no tiene unidades. Recuerden que es una ganancia. Ujú. Algo muy particular. Comencemos a analizar entonces lo que está ahí. Primero, tiene un signo negativo, ¿correcto? Significa que hay inversión de fase. Y segundo, es menor que 1. O sea, no hay ganancia de voltaje. No hay ganancia de voltaje. O sea, la ganancia de voltaje en modo común siempre es menor o igual que 1. O sea que si un análisis que ustedes hagan le da mayor que 1 y es un examen, ya saben la nota que tienen. Efectivamente. Sí, así mismo es. No puede dar. La ganancia en modo común no puede dar mayor que 1. Así se hace. Analizamos un poco. Recuerda lo que él me decía, ¿no? De que la otra era menos RC sobre 2 veces RE pequeña, ¿verdad? Pero RE pequeña tiene un valor pequeño comparado con RC. Pero aquí tenemos en el denominador a RE, que es un valor alto y además está multiplicado por 2. O sea, es 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que este denominador suba y por supuesto este valor se venga al piso, disminuya abruptamente. Entonces, matemáticamente no puede dar mayor que 1. No, y en la práctica. Siempre es menor que 1. Cuando ustedes observen en el osciloscopio van a ver que es una señal muy pequeña en la salida con respecto a esta. Necesita muchísimo. Entonces, si no da mayor que 1, no se puede considerar ganancia. O sea, matemáticamente es un cálculo de ganancia. Lo único es que no hay ganancia de voltaje. No tiene una ganancia considerable. ¿Siempre se llama ganancia o...? Siempre se llama ganancia. Se llama- Profe, una pregunta. Aquí no importa cuál BO tomemos porque son iguales, pero en el diferencial, El que te va a dar siempre negativo es el que está asociado a la señal de entrada. O sea, el Q2. A ver. Ya sea Q1 o Q2. El que sea donde está la señal de entrada. Si la señal de entrada está aquí en Q1 y este está ido a tierra, este es el que da negativo. Y el otro positivo. Ahora, si es al contrario, tenemos el generador aquí y el que está a tierra es este es el que da negativo. Y si pero son dos ganancias diferentes, ¿no? Son dos, Sí, o sí. sea, es la misma fórmula, pero lo único que cambia es el signo. Lo que pasa es que una se desfasa y la otra no. Claro. Una se desfasa y la otra no. Y si tuviera dos fuentes, hace una superposición. Y Pero, son dos fuentes diferentes que O sea, hacen superposición. la amplitud la amplitud de la salida debería ser la misma, ¿no? Casi la misma, sí. Prácticamente son idénticas. Solo que Prácticamente son desfasada. Lo que cambiaría creo que es el signo. Sí. Ajá. Por eso. O sea, esa condición tiene que prevalecer siempre con la ganancia de modo común. Ajá. Siempre. En modo común siempre menor. Hay un parámetro que se llama relación De rechazo de modo común. de modo común. Esto RRMC. Yo no sé si es así o es al revés. Yo sé que es el idioma del imperio, pero de todas formas yo lo escribo así. No sé, relación Es de igual rechazo de modo común. al valor absoluto de la ganancia de voltaje en modo común, en modo diferencial sobre la ganancia de voltaje en modo común. Quiere decir que si en un ejercicio se pide esto, hay que hacerlo 2 veces. En modo común y en modo Hay que diferencial. analizarlo en modo común y en modo diferencial. ¿Puedes repetir eso, profe? O sea, hay un parámetro que se llama relación de rechazo de modo común. La relación de rechazo de modo común es un cociente entre la ganancia en modo diferencial y la ganancia en modo común. Para poder obtener esos dos valores, obligatoriamente tú tendrías que hacer el análisis de los dos circuitos, o sea, hacerlo para modo común En y un para modo circuito diferencial. preparado. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que si el circuito original está así, en
en modo diferencial, tú harías el análisis en modo diferencial. Y luego el Y luego simplemente conectas esto aquí y lo haces en modo común. No serían dos. O sea, serían dos ejercicios. Tendrías que alterarlo tú, porque no se puede dibujar las dos al mismo tiempo ahí. Lo que cambiaría Sino sería que lo alterarías tú y se haría el análisis de los dos. cambiando la serie. Habría que hacer 2 análisis en AC. Ahora yo pregunto algo respecto a lo que él, a la inquietud de él, que preguntaba sobre la ganancia, que si no había ganancia de voltaje. No hay ganancia de voltaje. Ahora yo pregunto de lo que ustedes saben de electrónica 1 y electrónica 2, ¿cómo es la ganancia de voltaje de un colector común? Positiva. Positiva. ¿Y en valor? Porque la del emisor común tiene que ser mayor que 1. Negativa, pero mayor que 1. En valor absoluto. La del colector común Menor que 1. siempre es menor que 1. Y se supone que cuando ustedes analizaron circuitos en electrónica 1 o en electrónica 2, en colector común, estoy haciendo especulaciones, por eso digo supongo. Sí, es que solamente vimos en Porque yo emisor digo común. supongo cuando no estoy seguro de las cosas. Solamente vimos emisor común. Entonces, No se equivoca. el colector común es una estructura cuya ganancia de voltaje es menor que 1. Su impedancia de entrada es alta y su impedancia de salida es baja. Por lo tanto se cancela. Es baja. El emisor común, como hemos visto, tiene ganancia de voltaje, alta, mayor que 1. Es mayor que 1, tiene un signo negativo que indica que se invierte la fase y las impedancias son relativamente medias. O sea, la de entrada es alta normalmente y la de salida depende del valor de la resistencia del colector, que es medianamente alta. En cambio, el colector común también tiene su característica: ganancia de voltaje menor que 1, positiva. Por lo tanto, no invierte fase. No invierte fase. La impedancia de entrada es alta, pero la impedancia de salida es baja. ¿Alguno de ustedes ha hecho laboratorio de sistema de control? La vamos viendo. ¿La están viendo? Bueno. Cuando al final vayan a hacer el bendito PIDS, Dios. que por ahí anda siempre todo el mundo corriendo con eso. Algunos de esos PID los hacen, o no sé si es fijo o es opcional, pero es para controlar la velocidad del motor. Y ese control de velocidad del motor tiene un amplificador de transistores al final, que tiene 2 transistores, y tiene luego el motorcito colocado. Y esos 2 transistores están colocados en un colector común. Profe, y En colector común. en base con... Ahora me dirán ustedes, ay, ¿para qué sirve entonces un colector común si no tiene ganancia? Usted tiene un sistema, transmisor o receptor. Un sistema, amplificador, la última etapa, si es transmisor o receptor, es un amplificador de potencia. Ese amplificador de potencia tiene que estar conectado en colector común. Siempre. Explico. Si usted tiene un receptor, sea AM para escuchar sus vallenatos o sus reggaetones, o FM para escuchar otro tipo de música si quieren, ustedes tienen varias etapas de ese receptor, pero la última etapa es una etapa de potencia, y esa etapa de potencia está conectada a una bocina, a un parlante. ¿Alguien me puede decir cuánto es la resistencia de un parlante? Baja. ¿Cuánto? 4 ohmios, 8 ohmios. No pasa de ahí. Lo que tiene antes la potencia. 4 ohmios, 8 ohmios. O sea, usted va a conectar aquí un parlante que tiene, por decir algo, 8 ohmios. En circuitos hay un teorema que dice máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia de potencia, que no origina pérdida, por eso, se obtiene cuando una impedancia se iguala con otra.
Eso quiere decir una resistencia es igual a con la otra. Para que aquí exista la máxima transferencia de potencia, la salida de este amplificador de potencia tiene que ser baja, para que se acople con la baja impedancia de la bocina y no haya pérdida, o las pérdidas se minimicen. Por eso se utiliza aquí colector común. Cuando usted tiene un transmisor para la gente de tele, usted tiene conectada una antena y la antena tiene una guía de onda. Y las guías de ondas tienen una resistencia muy baja. Muy baja. Para que haya la máxima transferencia de potencia entre ese amplificador y la antena, porque ahora no tendría aquí esto, sino que tendría aquí una antena. Y la antena, para que radie a la mayor potencia posible, necesitamos que estas impedancias sean lo más parecido posible, para que no haya pérdida. Y la potencia que salga por aquí sea la mayor. Y ahí se utiliza colector común. ¿Por qué? Porque el emisor común me da una impedancia muy alta, pero no se me va a acoplar con la otra, va a tener pérdida. Va a tener pérdida, distorsión, sin acoplamiento y tal. Se supone que cuando uno tiene un preamplificador y después un amplificador, deberían acoplarse con impedancias similares. Entonces el colector común es un amplificador que no da ganancia de voltaje, pero da ganancia de corriente. Da alta ganancia de corriente. Y esa es la que se aprovecha. Porque yo puedo tener corriente por resistencia y tengo potencia. O sea, relaciono esos dos parámetros y tengo potencia. A pesar de que el voltaje sea bajo. Claro. Y necesito que eso se acople adecuadamente. Entonces, él tiene esa característica para poderse utilizar. O sea, cada uno tiene ciertas características. Los dos que más se emplean son emisor común y colector común. El base común prácticamente no se usa. Profe, ¿y en base común cómo es la ganancia? Alta también. Alta. ¿Y positiva o negativa? Positiva, ¿no? Positiva. Positivo. Alta, positiva y con impedancias altas y altas. Es altísimo. Las dos. Y casi no se usa, prácticamente no se usa. O sea, las dos configuraciones que tienen mayor uso son emisor común en todos los amplificadores y colector común, que básicamente es la última etapa de cualquier equipo de transmisión o de recepción. Y de algunos elementos que necesitan acoplar impedancia. Por ejemplo, el PID que tienen ahí utiliza amplificadores. Esos son unos amplificadores de potencia. Lo que pasa es que utiliza dos transistores, los que lo han visto por ahí, porque es una estructura que es un amplificador de potencia que se llama clase B. Los amplificadores de potencia, que es materia de electrónica 2, es una de las unidades de electrónica 2. El amplificador de potencia tiene tres tipos de amplificadores: clase A, clase B y clase C. El clase A es cuando usted obtiene la salida del transistor exactamente la misma señal de entrada. En el clase B, en la salida, solamente obtiene la mitad. Y en el clase C, mucho menor todavía de la mitad. Cada uno tiene sus aplicaciones. El clase A en amplificadores, en preamplificadores. El clase B en esas etapas. Porque un transistor va a dar medio ciclo y el otro transistor va a dar medio ciclo. Ellos no van a funcionar los dos al mismo tiempo, sino que se van alternando. Mientras uno funciona, el otro está apagado. Este se apagó, aquel funcionó, aquel se apagó y aquel funcionó, y al final da la señal completa. Y el clase C normalmente se utiliza para amplificadores sintonizados, como los que utilizan para sintonizar frecuencia, por ejemplo, para la recepción. Cuando usted ajusta, bueno, cuando la abuelita ajustaba su radiecito hace mucho tiempo, era con una guaya. Una guayita, y comenzaba uno a buscar la emisora. Uno sintonizaba tal cosa y escuchaba. Ahora no, ahora simplemente usted tiene un selector automático, usted presiona y él se va parando. Aquí se paró, no me gustó, él sigue, se paró, no me gustó, sigue, y así, esta es la que me gusta, pues presiono y lo paro. Porque es un sintonizador automático. Pero esos procesos de sintonización trabajan con algo que se llama circuitos tanques, que son bobinas y condensadores. Ellos trabajan en clase C. Funcionan en clase C el transistor. Entonces cada uno tiene sus aplicaciones. Y repito, eso es
No es, eso es electrónica. ¿No? Nos faltan dos cosas, ¿verdad? Sí, ZO y ZI. Z hoy Z ahí. La impedancia de salida, ¿cuál es? 8,2 kilos. 8, La impedancia de salida está directa, ¿no es así? sí, 8,2 kilos ohmios. Impedancia de salida, que es ZO. ¿A qué es igual la impedancia de salida? Mirando desde aquí. A RC1. ¿Qué es lo que vemos? La resistencia esta. Si miramos de allá para igualito, ¿verdad? RC2, que valen lo mismo. RC, que sería 8.2. 8.2K. Y la impedancia de entrada es beta RE, La impedancia de entrada sería mirando desde aquí, ajá, ¿no? beta RE más RE. ¿Cuál sería? Beta RE más RE. Beta RE más RE, esta. Y esta. Ah, también. Sería 2 Esa- veces RE más RE. Ya Dos va. veces o la mitad. La mitad, porque están en paralelo. Están en paralelo. En paralelo, ajá. Exactamente. Sí, las dos beta RE están en La paralelo. mitad, porque están en paralelo. Sí, y son resistencias O iguales. sea, ¿qué ocurre? Al desconectar esta fuente dejamos esto sin energía, ¿correcto? Sí, Abierto, ajá, abierto. correcto. Desde aquí, que era base 2, ¿no? Base 1, perdón. Base 1. Desde base 1 hasta el punto A. Ujú. Desde base 1 hasta el punto A. ¿Cómo está esta con respecto a esta? Paralelo. Paralelo. ¿Y el equivalente con esta? En serie. En serie. Esa sería Z. Ujú. Esto es beta RE, esto es beta RE y esto es RE, ¿correcto? ZI sería igual. Beta RE sobre 2, porque tenemos dos resistencias iguales. El equivalente de dos resistencias iguales es la mitad de una de ellas. Usted conecta dos resistencias de 2K en serie, en paralelo y le da un equivalente de 1K. Más RE. Este es el paralelo, este es la serie. La serie es sumada. Esto es 80 por 80 punto ¿qué? 15. Hoy es 81.15. 81.15 ohmios. Sobre 2 más 27K. 27 kilos ohmios. ZI sería 30.25. 30 puntos 25 25 kilo ohmios. Y eso sería la impedancia de entrada, perdón. Pregunta. El examen que vamos a hacer el 24 es esto con el de ayer, ¿cierto? ¿O hay algo más? ¿Cómo? El examen que va a haber el 24. El 24 es lunes, ¿no? El martes. Mañana terminamos lo que podría ir para el examen. Ok. ¿A qué fecha O estamos? sea, modo común, modo diferencial, pero normalito. ¿Qué fecha? 24 que es otro martes. 24 es el otro martes. La ajá. martes, próximo. Hoy es 17. No, hoy es 16. Hoy es 16, ¿no? Ajá. 17, 25. Pregunta. El 24. Sí, el 24 y pregunta. De los ejercicios que están propuestos, realmente hasta ahora no es mucho lo que pueden resolver ahí, porque la mayoría están, tienen fuente de corriente pegada ahí, que todavía no hemos hablado nada. Claro. Esas van a ir para otro 50%. Tienen otro transistor más. Claro, pero el del otro transistor más no, Pero eso problema. es una etapa. Esa es una etapa más. Sí. Esa no tiene problema, pero tienen es abajo, donde está REE,
No aparece RE, aparece ahí un poco, un espejo de corriente o una fuente de corriente. Entonces todavía no hemos desarrollado nada También de que eso. están en desbalance. ¿Cómo se Mañana hacemos uno ¿Cómo se desbalanceado. soluciona eso? El desbalanceado. El espejo de corriente. Y aplicando- análisis